Lo primero que haces al despertar es revisar el celular. La pantalla todavía ilumina una habitación casi a oscuras, mientras afuera apenas comienza a escucharse el ruido lejano de algunos coches. Abres Google Maps para calcular cuánto tardarás en llegar al trabajo. Todo parece normal. La aplicación carga como cualquier otro día. Muestra las avenidas conocidas, los negocios de siempre, las calles que has recorrido cientos de veces. Pero, por un instante, aparece un punto rojo donde nunca antes había existido. No tiene nombre, no tiene fotografías, solo una etiqueta que desaparece antes de que puedas tocarla. Cierras la aplicación pensando que fue un error. Sin embargo, durante el resto del día no logras quitarte de la cabeza aquella ubicación que parecía haber aparecido únicamente para ti. Hay quienes aseguran que fue un simple fallo del sistema. Otros creen que Google Maps, de vez en cuando, muestra lugares que nunca debieron aparecer en ninguna pantalla. Y precisamente de esas historias se habla desde hace años en foros, grupos de internet y conversaciones que suelen comenzar con una frase muy parecida. Al principio pensé que era un error. La primera de esas leyendas comienza de esa manera. Una joven regresaba todas las noches de la universidad utilizando la misma ruta. No era especialmente tarde. Las calles todavía tenían algo de movimiento. Algunos puestos de comida seguían abiertos y las luces de las avenidas principales hacían que el trayecto pareciera completamente seguro. Como cualquier persona, prefería activar la navegación incluso cuando ya conocía el camino. Más por costumbre que por necesidad. Aquella noche, sin embargo, ocurrió algo extraño. La aplicación recalculó la ruta. No había tráfico, no había accidentes. Simplemente apareció un mensaje. Ruta más rápida encontrada. La diferencia era mínima, apenas 4 minutos menos. Aceptó sin pensarlo demasiado. El mapa comenzó a dirigirla por calles que nunca había recorrido. Las primeras seguían pareciendo normales. Después comenzaron las casas antiguas, las banquetas agrietadas, los postes con lámparas que apenas funcionaban, y finalmente una calle donde parecía que nadie vivía desde hacía muchos años. Miró alrededor. No había personas, no había vehículos estacionados, ni siquiera perros. Solo el sonido del motor de su automóvil y el reflejo blanco de los faros sobre las fachadas deterioradas. Entonces el mapa volvió a hablar. Gire a la izquierda. Ella obedeció. La calle terminaba frente a un terreno vacío rodeado por una vieja cerca metálica. No había salida. La navegación, sin embargo, insistía. Ha llegado a su destino. Frunció el ceño. Miró nuevamente la pantalla. El punto azul indicaba exactamente aquel terreno abandonado. Pensó que el GPS había perdido la señal. Retrocedió unos metros. La aplicación seguía diciendo exactamente lo mismo. Ha llegado a su destino. Mientras intentaba reiniciar el teléfono, notó algo que la hizo olvidar por completo el problema del mapa. Del otro lado de la cerca, parecía haber alguien. Una figura inmóvil, demasiado quieta para distinguir si realmente era una persona. Las luces del automóvil apenas alcanzaban a iluminarla. No se movía, no levantaba la cabeza. Solo permanecía allí, esperando. La joven sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No porque hubiera visto claramente a alguien, sino porque no podía asegurarlo. Durante unos segundos permaneció inmóvil observando aquel lugar. Después decidió dar vuelta y marcharse. Mientras aceleraba, el mapa volvió a recalcular, pero ahora no mostraba ninguna ruta. Toda la pantalla aparecía completamente gris, como si esa parte de la ciudad simplemente hubiera dejado de existir. Al llegar a casa intentó buscar nuevamente aquel terreno. Introdujo la dirección. Nada. Buscó la colonia. Nada. Revisó el historial de navegación. El recorrido de aquella noche nunca apareció registrado, como si jamás hubiera pasado por allí. Durante semanas creyó que todo había sido una falla técnica, hasta que encontró una publicación en Internet. Otra persona describía exactamente el mismo terreno, la misma cerca, la misma figura inmóvil, y una frase que llamó especialmente su atención. Nunca aceptes una ruta nueva
Cuando Google Maps quiera llevarte por un lugar donde jamás has estado, muchos dicen que solo fue una coincidencia. Otros aseguran que existen ubicaciones que aparecen durante unos segundos y luego desaparecen para siempre. Lo inquietante es que ninguna de las personas que cuentan esta historia logra regresar al sitio donde ocurrió, como si el camino únicamente pudiera encontrarse una vez. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Habrías bajado del automóvil para descubrir quién estaba detrás de aquella cerca? O quizá habrías acelerado mucho antes. Sea cual sea la respuesta, hay otra historia que comenzó de una manera todavía más común. Un hombre viajaba constantemente por trabajo. Dormía en hoteles diferentes casi todas las semanas. Una noche llegó a una ciudad donde nunca había estado. Después de instalarse, decidió salir a comprar algo de cenar. Abrió Google Maps, escribió tienda abierta. La aplicación mostró varias opciones. Eligió la más cercana. Solo estaba a 7 minutos caminando. Salió del hotel. Las primeras cuadras estaban iluminadas. Había algunos restaurantes abiertos, personas conversando, el ruido habitual de cualquier ciudad. Sin darse cuenta, comenzó a seguir las indicaciones paso por paso. Después de unos minutos, las calles dejaron de tener movimiento. Las luces empezaron a escasear. El pavimento estaba húmedo por una lluvia reciente. Escuchaba únicamente el eco de sus propios pasos. Pensó en regresar. Pero el mapa indicaba que faltaban apenas 2 minutos. Continuó. Entonces apareció frente a un edificio enorme, antiguo, completamente oscuro. El mapa indicó que la tienda estaba exactamente allí. Levantó la vista. No existía ninguna tienda, solo una construcción abandonada con ventanas rotas y la puerta principal cubierta por cadenas oxidadas. Revisó otra vez la pantalla. El nombre del establecimiento seguía apareciendo. Incluso mostraba cientos de reseñas. Calificación perfecta, fotografías, horarios. Todo parecía completamente normal. Intentó llamar al número publicado. No existía. En ese momento, creyó escuchar algo detrás de una de las ventanas del segundo piso. No fue un golpe, tampoco una voz. Parecía el sonido de alguien caminando lentamente sobre madera vieja. Miró hacia arriba. Nada. El edificio permanecía completamente oscuro. Pensó que el viento había movido alguna puerta. Decidió marcharse, pero antes de guardar el teléfono ocurrió algo imposible de explicar. La ficha del lugar desapareció frente a sus ojos. No cambió de nombre. No apareció como cerrado. Simplemente dejó de existir. La pantalla volvió a mostrar únicamente el edificio sin ningún marcador, como si jamás hubiera habido un negocio registrado allí. Al regresar al hotel, comentó lo sucedido con el recepcionista. El hombre permaneció callado durante varios segundos. Finalmente preguntó, ¿la aplicación te llevó al edificio viejo? El viajero respondió que sí. El recepcionista respiró profundamente antes de decir algo que nunca olvidaría. No eres el primero. Según cuentan algunos empleados del hotel, cada cierto tiempo, algún huésped pregunta por esa misma tienda inexistente. Siempre aparece cerca de la medianoche, siempre tiene excelentes reseñas y siempre desaparece antes del amanecer. Nadie sabe quién publicó esas fotografías, ni quién escribió las opiniones, pero lo más extraño todavía no había ocurrido. Meses después, mientras revisaba su historial de ubicaciones, el hombre descubrió que aquella caminata seguía registrada, solo que el destino no aparecía como un edificio abandonado. El nombre era diferente. Decía únicamente lugar sin identificar, y las coordenadas llevaban exactamente al mismo punto. Hasta hoy, algunas personas afirman haber visto esa extraña ficha aparecer durante unos cuantos minutos antes de desaparecer otra vez. Otros piensan que simplemente se trata de errores en la base de datos. Pero quienes aseguran haber llegado hasta ese edificio coinciden en un detalle muy específico. Siempre escucharon pasos en el segundo piso, aunque jamás encontraron a nadie. Si conoces una historia parecida o alguna vez Google Maps te mostró un lugar que después desapareció por completo, cuéntalo en los comentarios.
A veces los relatos más inquietantes son precisamente los que parecen demasiado normales para ser inventados. Y lo que viene después hace que estas historias parezcan casi inofensivas. Porque hay personas que aseguran que Google Maps no solo puede llevarte a lugares extraños, también puede mostrarte personas que, según todos los registros, nunca estuvieron allí. Una de las historias más comentadas comenzó con algo que millones de personas hacen todos los días, sin darle la menor importancia. Explorar un lugar usando Street View. Un estudiante buscaba una dirección para una entrevista de trabajo. Nunca había visitado aquella colonia y quería reconocer el edificio antes de salir de casa. Escribió la dirección, activó Street View. La imagen comenzó a avanzar lentamente por la avenida mientras arrastraba el cursor. Todo parecía completamente normal. Automóviles estacionados, árboles moviéndose con el viento, personas caminando por las banquetas. Entonces, decidió entrar en una calle secundaria. La cámara tardó unos segundos en cargar. Cuando apareció la imagen, sintió una extraña incomodidad. No sabía exactamente por qué. Al principio creyó que era una simple sensación, hasta que comenzó a fijarse en los pequeños detalles. No había un solo automóvil en movimiento. Todas las ventanas estaban cerradas. No se veía ningún animal, ni un solo pájaro, ni siquiera basura movida por el viento. Era como observar una fotografía donde el tiempo se hubiera detenido. Continuó avanzando. Un clic, otro y otro más. En la cuarta imagen apareció alguien. Una mujer de pie frente a una casa. Vestía completamente de blanco. Tenía el rostro cubierto por el cabello. No parecía mirar a la cámara. Solo permanecía inmóvil. Pensó que era una coincidencia. Siguió avanzando. En la siguiente fotografía ya no estaba frente a la casa. Ahora aparecía varios metros más adelante. Sin transición, sin movimiento, como si hubiera cambiado de lugar entre una captura y otra. El estudiante comenzó a sentir un escalofrío. Retrocedió una imagen. La mujer volvía a estar frente a la casa. Avanzó nuevamente. Ahora estaba más cerca. No caminando, simplemente. Más cerca. Continuó. Cada nueva imagen parecía acercarla unos cuantos metros, hasta que llegó el momento en que ocupaba casi toda la acera. Seguía sin verse su rostro, solo el cabello ocultándolo por completo. Entonces hizo clic una vez más. La pantalla tardó más de lo habitual en cargar. Cuando finalmente apareció, la calle estaba completamente vacía. La mujer había desaparecido. Respiró con alivio. Pensó que todo había terminado, pero al mover accidentalmente la imagen hacia un lado, descubrió algo que todavía hoy sigue contándose en distintos foros. El reflejo del automóvil de Google aparecía sobre el escaparate de una tienda, y justo detrás del vehículo, casi fuera del encuadre, podía verse la misma figura, mucho más cerca de la cámara, como si hubiera estado siguiéndola durante todo el recorrido. Cerró inmediatamente la aplicación. Durante varios días evitó volver a abrir Street View. La curiosidad terminó venciendo al miedo. Una semana después, regresó a la misma dirección. Las imágenes habían sido actualizadas. La mujer ya no estaba. Sin embargo, encontró una publicación en Internet realizada años antes. Otra persona describía exactamente la misma calle, la misma mujer y el mismo reflejo. La fecha de aquella publicación era anterior incluso a la captura que él había visto. Desde entonces surgió una teoría que todavía circula entre quienes disfrutan explorar Street View durante la madrugada. Dicen que existen fotografías donde ciertas figuras nunca desaparecen. Solo esperan a que alguien las encuentre. Muchos aseguran que únicamente es una ilusión provocada por la baja calidad de algunas imágenes. Otros prefieren cerrar la aplicación cuando sienten que alguien parece observarlos desde la pantalla, porque, según cuentan, hay ocasiones en las que la cámara no fue la única que estaba mirando. Lo más extraño todavía estaba por venir. Existe otra leyenda que no habla de figuras inmóviles. Habla de un lugar que, aparentemente, nadie logra visitar dos veces. Todo comenzó con un ciclista que acostumbraba a recorrer caminos rurales los fines de semana. Le gustaba descubrir senderos nuevos utilizando Google Maps.
Una mañana encontró una pequeña carretera que atravesaba una zona boscosa. No tenía nombre, solo una línea gris que parecía conectar dos poblados. Pensó que sería una ruta tranquila. Guardó el recorrido. Salió temprano. Durante casi una hora, todo transcurrió con normalidad. El aire era fresco. Se escuchaban insectos entre los árboles. El sol apenas atravesaba las ramas. Hasta que llegó al inicio del camino, había un viejo letrero metálico completamente oxidado. Las letras eran ilegibles. Continuó avanzando. El sendero parecía cada vez menos utilizado. Las plantas crecían sobre el pavimento. No encontró un solo automóvil, ni una motocicleta, ni personas caminando. Después de varios kilómetros, comenzó a notar algo extraño. El mapa mostraba una curva, pero frente a él el camino seguía completamente recto. Pensó que el GPS tardaría en actualizarse. Continuó. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. La pantalla insistía en que ya había tomado la curva. Sin embargo, el camino seguía igual. Miró hacia atrás. Sintió un vacío en el estómago. La entrada del sendero había desaparecido entre una densa neblina que antes no existía. Sacó una fotografía. Intentó enviar un mensaje. No había señal. Decidió regresar. Pedaleó durante varios minutos. La neblina seguía exactamente a la misma distancia, como si jamás pudiera alcanzarla. Entonces ocurrió algo todavía más inquietante. Google Maps dejó de mostrar el camino. El punto azul permanecía inmóvil sobre un espacio completamente blanco, sin carreteras, sin referencias, sin nombres. Solo él, en medio de nada. El silencio comenzó a hacerse insoportable. Ya no escuchaba pájaros, ni viento, ni insectos, solo el sonido de las ruedas girando sobre el pavimento, hasta que distinguió algo varios metros adelante. Una bicicleta, apoyada sobre un árbol, vieja, cubierta de polvo. Parecía llevar años abandonada. No había nadie cerca, solo la bicicleta, y un casco colocado cuidadosamente sobre el asiento. El ciclista sintió la necesidad de marcharse de inmediato. Sin detenerse, dio media vuelta. Pedaleó con todas sus fuerzas. No supo cuánto tiempo pasó. Quizá 20 minutos, quizá 1 hora, hasta que, de repente, volvió a escuchar el ruido lejano de automóviles. La neblina desapareció, y frente a él apareció nuevamente la carretera principal. Miró el teléfono. La señal había regresado. El mapa funcionaba con normalidad. Al llegar a casa, quiso revisar el recorrido para entender qué había sucedido. La carretera ya no existía. Buscó durante horas. Amplió el mapa. Revisó imágenes satelitales. No encontró absolutamente nada. Semanas después, volvió al mismo lugar decidido a demostrar que todo había sido una confusión. Encontró la carretera principal, los árboles, incluso el viejo letrero oxidado, pero el sendero simplemente no estaba, como si nunca hubiera existido. Con el tiempo, encontró relatos muy parecidos publicados por otras personas. Todos describían un camino diferente, en distintos estados, en distintos países, pero coincidían en 3 detalles: la neblina, la desaparición del mapa y una bicicleta abandonada en medio del camino. Nadie pudo explicar por qué tantas historias eran tan similares. Tal vez todas nacieron de la misma leyenda, o quizá alguien realmente encontró un camino que Google Maps mostró solo durante un breve momento. Lo inquietante es que quienes afirman haber vivido algo parecido aseguran recordar perfectamente cómo entrar, pero jamás consiguen volver, y eso nos lleva a uno de los relatos más inquietantes que circulan desde hace años. Porque algunos dicen que Google Maps no solo muestra lugares que desaparecen, también puede registrar movimientos imposibles, movimientos de personas que, según todos los testigos, llevaban mucho tiempo sin aparecer por ningún lado. Hay personas que acostumbran revisar su historial de ubicaciones por simple curiosidad. Quieren recordar un viaje, saber cuánto caminaron durante unas vacaciones, o encontrar el nombre de aquel restaurante donde comieron hace meses. Eso fue exactamente
lo que hizo un hombre una tarde de domingo. Mientras organizaba unas fotografías antiguas, decidió abrir la cronología de Google Maps para recordar una visita familiar realizada el año anterior. El recorrido aparecía completo. La carretera, la gasolinera donde se detuvo, el hotel donde pasó la noche. Todo coincidía perfectamente, hasta que notó un desplazamiento extraño. A las 3:16 de la madrugada, su teléfono registraba un recorrido de varios kilómetros. No tenía sentido. A esa hora estaba dormido. Su esposa también lo recordaba. Incluso existían fotografías tomadas poco antes de acostarse. Sin embargo, el historial mostraba otra cosa. El punto azul había salido del hotel. Había caminado lentamente por varias calles. Después permaneció inmóvil durante casi 40 minutos en un pequeño parque. Finalmente regresó exactamente a la habitación, todo mientras él, supuestamente, nunca salió de la cama. Pensó que el GPS había cometido un error, pero había demasiados detalles, las calles recorridas, los tiempos, las pausas. Incluso la velocidad de desplazamiento parecía corresponder a una persona caminando. Decidió ignorarlo. Semanas más tarde, volvió a revisar la cronología. El recorrido seguía allí. Intrigado, buscó fotografías del parque. Quería descubrir qué había en ese lugar. Las imágenes mostraban un sitio completamente normal. Bancas, árboles, una pequeña fuente. Nada fuera de lo común, hasta que abrió una fotografía subida por un visitante años atrás. Al fondo, sentado sobre una banca, aparecía alguien con ropa idéntica a la que él había usado aquella noche. Misma chamarra, mismo color de pantalón, incluso la misma mochila que llevaba durante el viaje. Amplió la imagen. El rostro era imposible de distinguir. Estaba demasiado borroso. Podía ser cualquiera. O podía ser él. Nunca logró averiguarlo. Tiempo después decidió regresar a esa ciudad. Quería demostrar que todo tenía una explicación lógica. Encontró el parque sin dificultad. Las bancas seguían allí, la fuente también. Pero había algo diferente. Una de las personas que cuidaban el lugar lo observó durante varios minutos antes de acercarse. Con total naturalidad le preguntó, ¿volvió? El hombre sonrió confundido. Respondió que era la primera vez que regresaba desde aquel viaje. El encargado negó lentamente con la cabeza. No, usted ya estuvo aquí una madrugada. Se quedó sentado mucho tiempo sin decir una sola palabra. El visitante sintió cómo el estómago se le hacía un nudo. Intentó explicarle que eso era imposible. El hombre insistió. Recordaba perfectamente aquella noche porque le había parecido extraño ver a alguien sentado completamente solo durante horas. Lo describió con precisión. La misma ropa, la misma mochila. Incluso recordó que, al retirarse, aquella persona nunca respondió cuando le dio las buenas noches. El viajero no supo qué decir. Se marchó convencido de que debía tratarse de una confusión. Sin embargo, nunca volvió a abrir la cronología de Google Maps. Hay quienes creen que el historial de ubicaciones puede registrar errores muy precisos. Otros piensan que, de alguna manera, guarda recorridos que jamás ocurrieron. Lo verdaderamente inquietante es que historias parecidas aparecen desde hace años en distintos países. Siempre cambian los nombres, cambian las ciudades, pero el detalle permanece igual. Un recorrido imposible, realizado mientras el dueño del teléfono asegura haber estado dormido. Muchos dicen que solo es un fallo de sincronización. Otros prefieren no revisar nunca más su historial, porque temen descubrir que estuvieron en un lugar donde nunca recuerdan haber estado. Pero ninguna de esas historias resulta tan inquietante como la siguiente, porque esta no habla de un camino, ni de una fotografía. Habla de una ubicación que apareció únicamente durante unos segundos y que nadie ha conseguido volver a encontrar. Todo comenzó cuando una pareja decidió explorar lugares abandonados para grabar contenido. No buscaban fantasmas, ni fenómenos paranormales. Simplemente disfrutaban visitar edificios antiguos y documentar su historia. Una noche, mientras planeaban la siguiente salida, Google Maps
Les mostró una recomendación automática. No la habían buscado. No aparecía en ninguna lista. Simplemente surgió debajo del cuadro de búsqueda. El nombre era extraño. Mirador del último kilómetro. Ninguno de los dos había escuchado hablar de ese sitio. Al abrir la ficha encontraron varias fotografías, un camino rodeado de árboles, un viejo mirador de piedra y una vista espectacular hacia un valle cubierto por niebla. Parecía un lugar perfecto para grabar. Guardaron la ubicación, salieron al amanecer. Las primeras 2 horas fueron completamente normales. La navegación funcionaba sin problemas. La carretera coincidía con el mapa. Las referencias también. Después comenzaron los problemas. El camino se hizo cada vez más estrecho. Las casas desaparecieron. El pavimento terminó convirtiéndose en terracería. Aún así, la aplicación insistía. Continúe 5 kilómetros. Obedecieron. El paisaje se volvió silencioso. Ni un solo automóvil pasó junto a ellos. Ni personas, ni animales. Solo árboles. Muchísimos árboles. Finalmente, la aplicación anunció: «Ha llegado». Miraron alrededor. No había ningún mirador. Solo un claro rodeado por bosque. Apagaron el motor. El silencio era absoluto. Ni siquiera el viento parecía mover las hojas. Pensaron que quizá debían caminar un poco. Tomaron las cámaras. Avanzaron entre los árboles. Después de unos minutos, encontraron algo inesperado. Una escalinata de piedra, antigua, cubierta parcialmente por raíces. Subieron con cuidado. Al final apareció una plataforma circular. No había barandales, ni construcciones, solo una superficie de piedra completamente vacía. Y en el centro, una placa metálica oxidada. Intentaron limpiarla. Las letras casi habían desaparecido. Solo alcanzaban a distinguir unas cuantas palabras. No. Regrese. Después. Se miraron confundidos. En ese instante escucharon un sonido. No provenía del bosque. Parecía venir detrás de ellos, como si alguien hubiera subido la escalinata. Se dieron la vuelta. No había nadie. Esperaron unos segundos. El sonido volvió. Un paso, luego otro, lento, pesado, como si alguien avanzara sin prisa. Las cámaras seguían grabando, pero ninguna captó absolutamente nada. Decidieron bajar de inmediato. Mientras descendían, sentían claramente que los pasos continuaban detrás de ellos. Nunca miraron hacia atrás. Llegaron al automóvil. Arrancaron. No hablaron durante varios minutos. Solo cuando recuperaron la señal revisaron Google Maps. La ubicación había desaparecido. No aparecía entre los lugares guardados. No existía en el historial de búsqueda. Ni siquiera figuraba en la cronología del recorrido. Era como si jamás hubieran planeado ese viaje. Lo único que conservaban eran los videos, o eso creían. Al revisar las grabaciones, descubrieron que había un vacío de casi 40 minutos. El archivo pasaba directamente del camino de terracería al momento en que ya regresaban por la carretera principal. Ninguna imagen del claro, ninguna de la escalinata, ninguna de la plataforma. Solo un corte imposible de explicar. Hasta hoy siguen asegurando que visitaron aquel lugar, pero nunca lograron demostrarlo. Y quizá eso es precisamente lo que hace tan inquietantes estas historias. Porque cuando un sitio desaparece del mapa, siempre queda la duda de si realmente estuvo allí, o si solo apareció durante unos minutos para quienes nunca debieron encontrarlo. Si disfrutas este tipo de relatos, todavía falta la leyenda que muchos consideran la más perturbadora de todas. Una historia que comienza con una simple notificación de Google Maps y termina con una dirección donde, según quienes la buscaron, nadie debería vivir. Una noche cualquiera, mientras terminaba de ver una película, un hombre recibió una notificación que apareció en la parte superior de la pantalla de su teléfono. No era un mensaje. No era un correo, era Google Maps. La notificación decía: ¿qué te pareció tu visita de hoy? Debajo aparecía un botón para calificar el lugar. 5 estrellas, nada fuera de lo normal, excepto por un detalle. Ese día nunca había salido de casa.
Pensó que la aplicación había registrado mal su ubicación. Abrió la notificación dispuesto a ignorarla. El sitio tenía un nombre muy simple: Casa 114. No aparecía una colonia, ni una calle, solo ese nombre: Casa 114. La ficha incluía fotografías, una vivienda antigua, con pintura desgastada, una puerta de madera y una ventana cubierta por cortinas oscuras. Lo extraño era que las imágenes parecían haber sido tomadas desde distintos ángulos, como si alguien hubiera rodeado lentamente la propiedad. El hombre nunca había visto ese lugar. Intentó cerrar la aplicación, pero antes alcanzó a leer algo que lo dejó completamente inmóvil. Gracias por permanecer 37 minutos. Sintió un escalofrío. 37 minutos. Exactamente el mismo tiempo que había durado la película que acababa de terminar. Miró el reloj. Revisó nuevamente la hora registrada por Maps. Coincidía perfectamente. Buscó la dirección. La aplicación mostraba una carretera a las afueras de una pequeña población. Curiosamente, estaba a menos de una hora de su ciudad. Durante toda la noche no dejó de pensar en aquella notificación. A la mañana siguiente, decidió demostrar que todo era un simple error. Condujo hasta el sitio. El camino coincidía exactamente con el mapa. La carretera, las curvas, los árboles, todo parecía correcto, hasta que llegó al punto marcado. No existía ninguna casa, solo un terreno cubierto de pasto seco. Ni cimientos, ni bardas, ni señales de que alguna construcción hubiera estado allí. Bajó del automóvil. Comparó las fotografías con el paisaje. Era imposible. Las imágenes mostraban claramente una vivienda, pero frente a él solo había tierra. En ese momento, escuchó una voz. Un hombre mayor trabajaba en un terreno cercano. Se acercó para preguntarle si conocía la Casa 114. El anciano permaneció en silencio durante unos segundos. Después respondió algo inesperado. Hace muchos años sí había una casa, pero desapareció. El visitante creyó haber escuchado mal. ¿La demolieron? El hombre negó lentamente. No, desapareció. Así dijo. No explicó más. Simplemente regresó a sus herramientas. Aquella respuesta quedó dando vueltas en la cabeza del conductor durante días, hasta que decidió investigar. Encontró muy poca información. Solo algunos comentarios antiguos en foros donde varias personas aseguraban haber recibido exactamente la misma notificación. Siempre era una casa, siempre aparecía un número diferente, y todos afirmaban no haber visitado jamás ese lugar. Sin embargo, la aplicación insistía en que habían permanecido allí varios minutos. Nadie encontró una explicación. Google Maps jamás volvió a enviarle otra notificación semejante. Pero desde entonces, cada vez que la aplicación le pregunta cómo fue una visita, revisa cuidadosamente el nombre del lugar antes de responder, porque algunos usuarios aseguran que aceptar una reseña sobre un sitio donde nunca estuviste puede provocar que la ubicación vuelva a aparecer, y nadie sabe qué ocurre cuando decides regresar por segunda vez. Muchos creen que solo son errores de sincronización. Otros prefieren borrar inmediatamente cualquier notificación parecida. Después de escuchar historias como esta, resulta difícil no mirar dos veces cada aviso que aparece en el teléfono. Y eso nos lleva a la última leyenda, la más repetida, la que ha cambiado de ciudad, de país y de protagonistas durante años, pero cuyo final siempre conserva el mismo detalle imposible de explicar. Todo comenzó con un repartidor que trabajaba durante las noches. Conocía prácticamente todas las calles de la ciudad. Confiaba completamente en Google Maps. Su jornada transcurría con absoluta normalidad. Entregó comida, paquetes, medicinas, nada diferente. Poco antes de terminar el turno recibió un último pedido. La dirección parecía común, una colonia tranquila. El pago ya estaba realizado. Solo debía entregar un pequeño paquete. Aceptó. La navegación calculó la ruta. Mientras conducía, comenzó a notar algo extraño. Las calles estaban completamente vacías. No era raro, ya era bastante tarde. Lo inquietante era el silencio. No había perros ladrando, no se escuchaban televisores,
ni música, ni motores. Parecía que toda la colonia hubiera quedado completamente deshabitada. El mapa indicó la última vuelta. Frente a él apareció una calle muy angosta. Las lámparas apenas funcionaban. Las sombras cubrían casi todas las fachadas. Avanzó lentamente. El GPS anunció: «Ha llegado». Frente al automóvil había una casa de un solo piso. La pintura estaba deteriorada. Las ventanas permanecían cerradas. No se veía ninguna luz. Tomó el paquete. Caminó hasta la puerta. Tocó el timbre. Nadie respondió. Esperó unos segundos. Volvió a tocar. Silencio absoluto. Cuando estaba a punto de regresar, escuchó algo detrás de la puerta. No fueron pasos. Parecía el sonido de una silla arrastrándose lentamente sobre el piso. Después, nada. El repartidor decidió llamar al cliente. El número no existía. Pensó que debía tratarse de un error en la plataforma. Regresó al automóvil. Antes de arrancar, miró una vez más hacia la vivienda. La puerta estaba entreabierta. Juraría que unos segundos antes había estado completamente cerrada. No vio a nadie. Solo un pasillo oscuro. Sintió que lo mejor era marcharse. Apenas comenzó a avanzar, Google Maps recalculó automáticamente. La voz dijo con total normalidad: «Ha llegado nuevamente a su destino». Miró la pantalla. El punto azul seguía exactamente sobre la misma casa. Continuó conduciendo. Al final de la calle dio vuelta. Respiró con alivio, pero el mapa volvió a recalcular. Otra vez. Ha llegado. Levantó lentamente la vista. La misma casa estaba nuevamente frente a él. Pensó que había tomado una calle equivocada. Retrocedió. Intentó otra salida. El resultado fue exactamente el mismo. Sin importar qué dirección eligiera, siempre terminaba frente a aquella puerta. El combustible comenzó a disminuir. La ansiedad aumentaba. Intentó apagar la navegación. La aplicación se cerró, pero la pantalla del automóvil seguía mostrando la misma instrucción. Ha llegado, una y otra vez, hasta que recordó algo que su abuelo le había dicho muchos años atrás. Cuando un camino parece no tener salida, deja de buscar el destino, busca el regreso. Sin entender por qué, escribió únicamente una palabra en Google Maps: hogar. La aplicación tardó varios segundos. Después apareció una nueva ruta. El punto azul giró. Por primera vez dejó de señalar aquella casa. El repartidor aceleró sin mirar hacia atrás. No volvió a detenerse hasta llegar a una avenida llena de tráfico. Respiró profundamente. Miró el paquete. Había desaparecido del asiento del copiloto. Pensó que quizá lo había dejado frente a la puerta. No regresó para comprobarlo. Al terminar el turno informó que no había podido completar la entrega. La empresa revisó el pedido. Nunca existió. No había cliente. No había dirección registrada. No había pago. Ningún reparto asignado. Como si aquella última entrega jamás hubiera formado parte de su jornada. Desde entonces, cada vez que termina de trabajar, evita aceptar un último pedido cuando la aplicación lo envía pocos minutos antes de cerrar el turno. Dice que probablemente todo tuvo una explicación, que el cansancio puede jugar malas pasadas, que los sistemas también se equivocan. Pero cuando alguien le pregunta por qué nunca vuelve a conducir por esa colonia, siempre responde con la misma frase: «Porque no estoy completamente seguro de haber salido de ella aquella noche». Y quizá ese sea el motivo por el que las leyendas sobre Google Maps siguen contándose una y otra vez. No porque demuestren que exista algo sobrenatural, sino porque todos usamos la misma aplicación. Todos seguimos rutas sin cuestionarlas. Todos confiamos en una voz que nos dice cuándo avanzar, cuándo detenernos y qué camino tomar. Y basta imaginar que, solo una vez, esa voz decida llevarnos a un lugar que no debería existir, para que la próxima vez que abras el mapa, mires la pantalla con un poco más de desconfianza. Porque si algún día aparece una ruta sin nombre, una ubicación que desaparece al intentar abrirla, o una notificación preguntándote cómo fue tu visita a un lugar donde juras no haber estado, tal vez recuerdes estas historias y, por si acaso, decidas no seguir ese camino.
Las historias sobre Google Maps cambian con el paso de los años. Cambian las ciudades, cambian los nombres, cambian los protagonistas. Pero hay un detalle que se repite con demasiada frecuencia como para no llamar la atención. Casi todas comienzan con una decisión completamente normal. Aceptar una ruta diferente, abrir una fotografía, seguir una recomendación, revisar el historial de ubicaciones, responder una notificación. Nadie sale de casa pensando que vivirá algo imposible de explicar. Y quizá por eso estas leyendas siguen circulando, porque cualquiera podría ocupar el lugar de quien las cuenta. Hay personas que aseguran haber encontrado caminos que después desaparecieron del mapa. Otras dicen haber visto edificios que jamás volvieron a aparecer. Algunos afirman que Street View captó figuras que no deberían estar allí, mientras que otros prefieren no hablar demasiado del tema después de revisar su historial de ubicaciones. La mayoría de quienes escuchan estos relatos responde exactamente igual. Seguro fue un error. Y probablemente tengan razón. Las aplicaciones fallan, los satélites pierden precisión, las bases de datos se actualizan constantemente. Siempre existe una explicación racional que parece suficiente, hasta que aparece un detalle que no encaja. Una fotografía imposible, un testigo inesperado, un recorrido que nadie puede repetir, una dirección que deja de existir. Es precisamente esa pequeña grieta en la lógica lo que mantiene vivas estas historias, porque el verdadero miedo nunca nace de tener todas las respuestas. Nace cuando una sola pregunta permanece sin resolver. Quizá, en este mismo momento, alguien esté siguiendo una ruta que la aplicación acaba de recalcular. Tal vez piense que solo ahorrará unos minutos. Tal vez encuentre una calle completamente vacía, un edificio sin nombre, o una ubicación que desaparecerá apenas llegue a ella. Y cuando intente contar lo ocurrido, seguramente escuchará la misma respuesta que tantas otras personas han recibido antes. Debió ser un error del GPS. Puede que lo haya sido, o puede que algunas rutas aparezcan únicamente durante unos instantes, las suficientes para que alguien las siga, y luego desaparezcan como si nunca hubieran existido. Hay usuarios que, desde hace años, dicen tener una costumbre muy peculiar. Cuando Google Maps les propone un camino totalmente distinto al habitual, se detienen unos segundos antes de aceptarlo. No porque desconfíen de la tecnología, sino porque recuerdan alguna de estas leyendas. Porque, aunque saben que probablemente sean solo relatos transmitidos de una persona a otra, existe una pequeña parte de ellos que prefiere no comprobarlo. Al fin y al cabo, todas las historias inquietantes comienzan exactamente igual, con alguien convencido de que nada extraño puede ocurrir. Y quizá esa sea la razón por la que estas leyendas continúan creciendo. Cada nueva actualización de la aplicación, cada fotografía capturada por un automóvil, cada carretera agregada al mapa, cada notificación enviada por el teléfono, representa una nueva oportunidad para que alguien crea haber visto algo que nadie más consigue encontrar. Si alguna vez Google Maps te mostró un lugar que después desapareció, una calle que parecía no existir o una imagen que todavía no puedes explicar, cuéntala en los comentarios. Tal vez descubras que otra persona vivió algo sorprendentemente parecido. Y si conoces otra leyenda urbana relacionada con aplicaciones, carreteras o lugares que parecen esconder un misterio, también compártela. Muchas de las historias que hoy recorren Internet comenzaron precisamente así, con alguien que decidió contar una experiencia que nunca logró explicar del todo. Gracias por acompañarnos hasta el final de este recorrido entre rumores, testimonios y misterios modernos. La próxima vez que abras Google Maps para buscar el camino más rápido, probablemente todo funcione como siempre. Pero si, por un instante, aparece una ubicación sin nombre, un destino que desaparece antes de que puedas tocar la pantalla, o una ruta que insiste en llevarte por un lugar completamente desconocido. Quizá recuerdes estas historias y decidas que llegar unos minutos más tarde puede ser la mejor decisión de la noche.